Dios les bendiga. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales. Y hoy quería hablarte sobre la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que no alcanza solamente con ese sello, sino que debemos ser llenos cada día del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dejó reflejado en su carta a los Efesios. Allí en el capítulo 5, versículo 18, escribió: «No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu». Y cuando escribe a Timoteo, su discípulo, refleja las cualidades que tiene este espíritu que a los efesios le dijo debía llenar la vida de los creyentes. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, «Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio». Todos sabemos que servir a Dios y obedecer sus mandamientos a veces nos resulta un poco difícil, dada nuestra condición humana. Digo un poco difícil, pero no imposible. Pablo decía en su epístola a los Romanos que hacemos el mal que no queremos por el pecado que mora en nosotros. Allí en la carta a los Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20, él habla de su propia experiencia y dice: «De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí». Y sí, es así. Desde que el pecado entró en la humanidad en Edén, se rompió esa comunión con Dios. Pero Dios no nos ha dejado solos. Nos ha provisto de un espíritu humano que cuando se une al Espíritu de Dios, nuestra vida es fortalecida y podemos hacer grandes cosas en Dios, precisamente por el poder de su Espíritu. No es que nosotros tengamos ese poder, naturalmente, sino que Dios obra en nosotros para poder hacer las cosas a través del poder de su Espíritu. Toda la gloria le corresponde a Él, pues sin Él nada podemos hacer. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dios usó a muchos hombres en el pasado enfrentando gigantes, enfrentando ejércitos enteros con valentía. Un ejemplo de ello lo encontramos en David, quien cantaba en los salmos, como por ejemplo en el Salmo 91, versículo 7, «Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará». David tenía esa capacidad de enfrentar gigantes, aunque no tenía ningún entrenamiento, ninguna preparación militar. Ninguno de los soldados del ejército de Israel se atrevió a enfrentar a Goliat, ese gigante filisteo, ni aún el propio rey Saúl. Pero David sabía quién era su Dios y el poder que hay en él. Por eso él fue capaz de enfrentar animales feroces, ejércitos o guerreros aguerridos e incluso al mismo Goliat y derrotarlo. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y confiamos en el poder de su fuerza. Es en Dios en quien nos debemos fortalecer. En Él está el poder y por lo tanto a Él debemos acudir. Cuando vemos sus maravillas, cuando vemos sus milagros, nuestra fe se acrecienta y se va ejercitando en Dios. Por eso es que debemos fortalecernos en Dios y en su poder. Es más, el Evangelio de Cristo es poder. Pablo lo afirma en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16.
a la verdad, dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Porque hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, vos y yo, somos salvos. Su Evangelio es poder para salvación. Por lo tanto, no podemos estar dudando de no dar ese mensaje a aquellos que todavía no lo han recibido. Predicar con vergüenza, sino predicar con autoridad, con el poder de Dios, porque a eso nos llamó el Señor. Y a eso estaba animando Pablo a Timoteo, un joven, a que predicara con poder, con autoridad, porque Dios le había dado ese espíritu. Dios nos da fortaleza. Sabemos que vienen momentos de debilidad a nuestra vida porque somos humanos y podemos flaquear en algún momento. Pero Dios es nuestra fortaleza. Dice su palabra que Él da fuerzas incluso al que no tiene ninguna. Leemos en Isaías 40:29 que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dios es nuestra fortaleza. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo y nos dice también a nosotros, allí en 2 Timoteo 1:7, que tenemos un espíritu de amor. No solo un espíritu de poder, sino un espíritu de amor. Y conocemos a un Dios lleno de amor, de poder y de gloria, guerrero y valiente. Pero también conocemos a un Dios lleno de amor. El amor de Dios no tiene límites. Nos ha alcanzado a nosotros aun cuando no merecíamos más que el castigo por nuestros pecados. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora somos salvos por gracia, por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio de poder, ese es el Evangelio de amor. El amor que permanece. Cuando Pablo escribe a los Corintios, allí en su primera carta, capítulo 13, versículo 13, dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Dice su palabra que permanecen la fe y la esperanza, pero mayor que estos, el amor que permanecerá en nosotros. Dios quiere que seamos reflejo de su amor eterno. Debemos mostrar ese amor de Dios a los demás, así como Cristo nos amó primero. Así debemos amar también a los demás. Perdonar sus ofensas, perdonarnos los unos a los otros y reflejar la bondad y el amor de Dios. Dice Juan en su primera carta que Dios es amor. Debemos estar vestidos de ese amor. Pablo escribe a los Colosenses y allí en el capítulo 3, versículo 14 dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Así como nos ponemos cada día sobre nuestro cuerpo ropa, así debemos vestirnos también cada día de amor. Y esto es fácil cuando hemos conocido el amor de Dios sobre nosotros. Cuando hemos recibido el amor de Dios, podemos dar ese amor de Dios. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Por otro lado, el amor es el fruto del Espíritu. Así lo escribe Pablo en Gálatas 5:22. Cuando el Espíritu Santo nos llena, el amor es un fruto visible, se exterioriza. Los demás pueden ver a Dios en nosotros cuando ese amor es dado también a los demás. El amor de Dios nos llena cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Y por último dice en este versículo que estamos tratando hoy de segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7, que el Espíritu que Dios nos ha dado nos da dominio propio. ¿Y cuánta falta nos hace el dominio propio, verdad?
sobre todo los que tenemos sangre italiana y sangre gallega corriendo por nuestras venas. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. El Señor no quiere que andemos por la vida sin controlar nuestras emociones y nuestras acciones. Dios quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pues debemos hacer lo que Dios nos manda y no lo que nuestra carne nos quiera hacer. Hay un mandamiento que agrega al conocimiento el dominio propio. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, leemos: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud el entendimiento, al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. Dios quiere que añadamos a nuestra vida espiritual el dominio propio, al conocimiento del bien y del mal el dominio propio. Pues sabiendo lo que debemos hacer, podemos controlar nuestro ser para hacer lo que Dios quiere, para hacer lo que corresponde, lo que es bueno y lo que agrada a Dios. Y Dios es el que nos da el dominio propio. Dios nos da ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio y lo pone a nuestro alcance para que cada día seamos llenos de Él. Por eso que a Él debemos pedirle que nos ayude y refrene para que podamos obedecerle en todo lo que nos pida. Dijo Jesús que debíamos imitar una de sus características, que era mansedumbre y dominio propio. Dominio propio lo pudo ejercitar Jesús cuando lo injuriaban, cuando mentían sobre Él. Él sabía dónde estaba su refugio y su fortaleza, en Dios. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa humildad estaba reflejada en el dominio propio. Para muchos es motivo de incomodidad hablar del dominio propio. Hay muchas personas que no les gusta controlar sus impulsos y que dicen, bueno, yo soy así. Dan rienda suelta a su carne, alejándose así de Dios. Pero Dios nos manda a tener ese dominio propio y a obedecerle. Mis hermanos, mis hermanas, Dios es poder y amor. En Él podemos recibir esta fortaleza para tener dominio propio. Dios es ordenado, es un Dios de orden y nos ha dado la autoridad y el poder para servirle. Dios nos ha dado a través de su Espíritu un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si permanecemos en Él, estas tres virtudes nos llenarán cada día y podremos vivir en victoria y servirle con excelencia como a Él le agrada. Yo espero que recibas esta palabra y que cada día, cada mañana cuando te despiertes, ores al Señor pidiendo la llenura de su Espíritu Santo para que estas tres cualidades, estas tres virtudes del Espíritu Santo guíen tu día. Poder, amor y dominio propio. Que Dios siga bendiciendo tu vida y si Él lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Hasta ese día.